Bueno, iniciemos. Eh, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte, Juan Alfonso Guiguren, por haber accedido a compartir con nosotros tu amplísima experiencia sobre los temas de carácter ambiental, sobre los temas de carácter de seguridad industrial, de los temas de medio ambiente, que son justamente lo que en la actualidad la gran mayoría de las empresas, especialmente industriales, tanto pequeñas, medianas y grandes, lo hacen para el bienestar, primero, de sus trabajadores, en segundo lugar, el desarrollo y la colaboración de las empresas hacia quienes están alrededor de las mismas y obviamente también para el beneficio de cada una de ellas. El día de hoy tenemos la charla con Juan Alfonso Guiguren, Sostenibilidad en Acería del Ecuador, Adelca, una de las mayores empresas y la más importante en la elaboración de acero para la construcción. Juan Alfonso Guiguren es ingeniero industrial con dos maestrías, la primera realizada en la Universidad San Francisco de Quito en Seguridad, Salud y Ambiente, y la segunda un MBA en Costa Rica en el INCAE Business School. Más de 18 años de experiencia en temas de sostenibilidad corporativa, manejando las áreas de seguridad industrial, salud ocupacional, ambiente, sistemas de gestión y responsabilidad social corporativa. Actualmente trabaja en la empresa Acería del Ecuador, Adelca, uno de los grupos industriales más grandes y representativos del Ecuador, como director corporativo de gestión integral, a cargo de las áreas de seguridad industrial, salud ocupacional, control ambiental, sistemas de gestión y responsabilidad social corporativa. Juan Alfonso, puedes compartir la presentación. Estamos ya para compartirla y muchísimas gracias nuevamente a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Poli. Ok, buenas noches, gracias Patricio. Me avisan si me escuchan. Sí, sin problema. Ok, bueno, gracias Patricio por la invitación. Como lo dijo Patricio, mi nombre es Juan Alfonso Iguren, yo soy el director de gestión integral de Adelca y la noche de hoy estoy aquí para compartirles desde el punto de vista estratégico la sostenibilidad de cómo la vemos y cómo la hacemos en Adelca. Yo quisiera comenzar, obviamente, agradeciendo a toda la gente que está conectada y ponerles a pensar por un minuto qué sería del mundo de hoy si es que no hubiera sostenibilidad o no hubiera todas estas prácticas de seguridad ambientales, etcétera. Y una de las principales materias primas con la que trabajamos nosotros es la chatarra. Si es que no hubieran estas prácticas sostenibles, en este caso nosotros la fundición, esa chatarra estuviera en ríos, estuviera en mares, estuviera en el suelo y estuviera contaminando justamente nuestros suelos, nuestro ambiente, capaz con productos que nosotros el día de mañana comemos. Entonces, cuando les digo, les invito a pensar por un minuto, es decir, dónde estuviéramos el hoy si es que no hubieran todas estas prácticas y las empresas, como lo decía bien Patricio, que sean sostenibles, y no solo desde el punto de vista económico de las organizaciones, que es importante, sino desde el punto de vista de los trabajadores y desde el punto de vista ambiental y social. Con esta breve introducción, yo quiero decirles que estos temas hoy por hoy cada vez se vuelven más relevantes. Y cuando uno dice más relevante, le pueden venir muchas ideas a la cabeza. Pero hoy una empresa que no está viendo los temas ambientales, los temas de seguridad, los temas de gobernanza, es una empresa que está en el declive o pronto va a estar muerta. Entonces, hoy por hoy, todas las empresas, o yo les diría la mayoría de empresas medianas y grandes, ya se tratan estos temas. Hace muy poco, hace escasos meses atrás,
se aprobó una nueva ley en Europa que seguramente es de conocimiento público, donde a las empresas se les va a multar, digamos así, si es que no tienen una política de declaración, por ejemplo, de huella de carbono, de lo que tiene que ver la emisión de lo que es CO2. Entonces, esto pasó hace muy poco. Entonces, ¿qué nos está diciendo el mundo entero? Que hacia allá van todas estas políticas, regulaciones, controles, etcétera, hacia donde tiene que ver toda la parte de sostenibilidad. Y adicional también a esto, ya nuestros hijos en las escuelas, colegios, ya les están haciendo pensar, ya tienen como materia, como concepto, todo este mundo ambiental, todo este tema de sostenibilidad, del cuidado del ambiente, del cuidado del suelo, del cuidado del aire. Entonces ya es una sociedad que en el futuro cercano ya está pensando diferente. Los niños que hoy tienen 8, 9, 10, 11 años, pensemos que en los próximos 10 años son los futuros profesionales o que van a estar en universidades y en menos de 15 años son los futuros profesionales que van a estar en el país. Entonces ya tienen un chip diferente esta gente, ya están creciendo con un chip diferente. Entonces, aquellas empresas que hoy por hoy no están pensando en estos temas son empresas, como les digo, están próximas a desaparecer. Pero cuando uno habla de sostenibilidad, puede parecer un concepto a veces hasta muy general o nos puede venir muchas ideas a la cabeza. Entonces yo les he traído una brevísima concepto que define muy bien qué es la sostenibilidad. Y esto se lo dijo allá por el año 87, imagínense en cuántos años atrás, pero lo dijo las Naciones Unidas a través del informe de la Comisión de Brundtland. Y lo que dice es algo muy lógico. Dice, ¿qué es la sostenibilidad? Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente. O sea, es todo lo que hacemos hoy, todo lo que consumimos hoy, todo lo que producimos hoy tiene que ser sostenible. ¿Con qué fin? Sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las necesidades de ellos. Entonces, en pocas palabras es, ¿qué hacemos hoy en el tema social, ambiental y económico? ¿Qué las empresas están realizando para que sean sostenibles en el tiempo, pero que no estén comprometiendo a las futuras generaciones? Entonces, eso es algo que nos invita a todos a pensar desde los eh, diferentes estamentos donde cada uno está en las organizaciones. Alguien que me dice aquí, bueno, pero yo tengo una empresa de construcción. Le digo, perfecto, bueno, ¿qué materiales está consumiendo? ¿A qué empresas les está comprando? ¿Cómo está tratando a su gente? ¿Cómo les paga a su gente? ¿Cuándo les paga a la gente? Eh, ¿Qué tipo de recursos utiliza? Y a veces en el sector de la construcción, que mucho de la gente que está aquí tiene el giro de la construcción, vayan a ver esos maestros cómo viven, vayan a ver esos maestros qué capacitaciones tienen. Uno de los grandes sectores que más accidentes genera en este país es el sector de la construcción. Entonces es gente que no tiene ninguna capacitación, gente que muchas veces muere en las obras justamente por incumplimientos, y a veces que son cumplimientos básicos. Entonces, por eso este concepto es tan importante, es qué estamos haciendo hoy nosotros para que el día de mañana las futuras generaciones no se vean comprometidas en satisfacer sus necesidades. Entonces, un poco aquí les he traído de quiénes somos nosotros. Seguramente para muchos de ustedes Adelca es muy conocido. Somos una empresa que llevamos más de 60 años en el mercado del acero en Ecuador. Eh, Somos verticalmente integrados. Nosotros compramos desde la chatarra, llegamos hasta el producto terminado y llegamos también a través del sistema de distribución para que los clientes finales puedan comprar los diferentes productos que nosotros tenemos.
capaz nuestro producto principal o el más conocido es la varilla de construcción, pero nosotros igual tenemos un portafolio muy amplio de productos, varillas, tenemos test, tenemos platinas, tenemos perfiles, tenemos clavos, tenemos malla de cerramiento. Hoy por hoy tenemos una nueva línea de tubos, techos, entonces estamos verticalmente integrados con un portafolio completo de productos. Generamos trabajo alrededor de unas 1.500 personas directas y unas 6.000 personas indirectas. Somos el mayor fabricante de productos de acero y comercialización a nivel nacional. Tenemos un enfoque en el largo plazo con énfasis en responsabilidad social, sostenibilidad ambiental y crecimiento económico, que hoy por hoy es muy conocido el ESG, que se lo conoce actualmente en el mundo de la sostenibilidad, y todos nuestros productos están certificados bajo, obviamente bajo normas INEN. Tenemos aparte de eso la ISO 9000, que es de calidad, la 14000, que es de ambiente, la 45000, que es de seguridad y salud, BASC, que es para toda la cadena de logística. Tenemos diferentes puntos verdes, somos empresa coeficiente, somos empresa S2M y cumplimos todo lo que tiene que ver los derechos humanos. Es un poquito de contexto de quién es Adelca. Nosotros nacimos en los años 60 y hoy por hoy tenemos dos plantas industriales, una en Aloha, una en Milagro. Tenemos un desguace de barcos en Durán. Tenemos 14 oficinas comerciales a nivel nacional. Producimos alrededor de unas 500,000 toneladas de acero al año. Ya les voy a hablar un poquito de cómo lo hacemos. Tenemos un club de recicladores con más de 100 miembros, a los cuales se les entrega o ellos recolectan la chatarra, que finalmente van luego a nuestra planta industrial de Milagro. Hacemos una inversión de un poco más de $1 millón anuales en inversión social, y esto beneficia más de 44,000 personas a nivel de todo el país y principalmente lo que está alrededor de nuestras operaciones. Año a año medimos también nuestra huella de carbono, lo que nos permite entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir en la parte también ambiental. Como les decía, el Club de Recicladores, esto nació en el año 2010, entrega beneficios, incentivos económicos, bonos de alimentación, comisariato, equipos de protección. Esto está constituido a la base de la pirámide. Eh, es muy bien visto este programa. Este programa también ha sido presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo varias veces y por valor compartido. Entonces, esto lo que significa es dignificar también hacia lo que tiene que ver la base, digamos, de los proveedores de chatarra. Y esto un poquito también le da un sentido de sostenibilidad a la organización, tanto en las materias primas que nos llegan a nosotros, también les da a la gente dignidad. Eh, y entrando un poco en materia, cómo se ve todo este tema de la sostenibilidad. Ustedes véanlo como una casa. Eh, la mayoría son expertos en construcción, entonces lo van a entender muy fácilmente. En la parte del techo, digamos en la parte de arriba, está toda la planificación estratégica de las organizaciones. Muchas de las empresas tienen una planificación estratégica orientada hacia finanzas, orientada hacia mercados, orientada hacia los procesos productivos o hacia los procesos internos de la empresa y obviamente hacia las personas o todo lo que tiene que ver la parte de aprendizaje. Y entonces, ¿cómo se enlaza esto de aquí? Se enlaza a través del desarrollo sostenible. Mírenle como las columnas que soportan a la casita. Entonces, ahí está la seguridad, esta es la salud, está la parte ambiental, la parte de todo lo que es la gestión corporativa y responsabilidad social empresarial. Entonces, de esta forma, se ve cada uno de estos pilares soporta la casa. Entonces, como ustedes lo ven, si no hubiera estos pilares, finalmente la casa se termina cayendo. O si faltara alguno de estos pilares, también la casa en determinado momento puede caer. Entonces, es importante siempre pensar en que estos pilares se debe construir
desde la base, siempre para que las empresas sean sostenibles en el tiempo. ¿Cómo lo vemos nosotros? Nosotros, como les dije, estamos integrados, digamos, en toda la cadena. Tenemos un área de metálicos donde recibimos la chatarra, procesamos la chatarra. Esa chatarra luego entra al proceso de fundición, sale un producto semielaborado, que es una palanquilla de acero. Luego laminamos esa palanquilla y sale la varilla de construcción y otros productos también. Por otra parte, también esa palanquilla luego se puede hacer alambrón, donde salen en cambio hacia la laminación en frío, donde hacemos productos trefilados como clavos, grapas, mallas de tumbado. Eh, Tenemos luego nuestra área comercial, donde se dedica a toda la cadena, obviamente ya de ventas, servicios generales, finanzas, proyectos y gestión humana. Entonces, aquí un poquito les he traído unas láminas para que vean. La chatarra es el producto que más veces puede ser procesado en el mundo entero. Como les decía, esto, para los que no conocen, la chatarra entra a un arco, un horno de arco eléctrico donde se funde, luego esa colada, digamos, esa como sopa de acero, entra a un horno cuchara, donde después de eso se le pone la sal y la pimienta que decimos nosotros para llegar específicamente a lo que tiene que ver los requerimientos legales y de normas, lo que tiene que ver al acero. Después eso se va hacia la colada continua y, como les decía, salen las palanquillas. Esas palanquillas entran hacia el horno de recalentamiento y de ahí salen los diferentes productos, perfiles, varillas, alambrón y varilla en rollo, que muchos de ustedes lo conocen. Después ese alambrón entra hacia el producto que es de trefilación, donde nosotros modificamos la sección del alambrón y salen los productos que les comenté. Ahí están, son un poco de todos los productos que tenemos y finalmente eso va hacia la cadena de distribución, que lo maneja otro director, y luego finalmente llega hacia los distribuidores y en proyectos grandes llegamos directamente al cliente. ¿Sí? Un poco de cómo hemos crecido durante el tiempo, desde cuando éramos más o menos, estamos hablando de 15 años atrás, y hoy por hoy cuánta gente somos. Entonces, ahora les voy a hablar de una serie de cosas, de metodologías que hoy por hoy nosotros tenemos y que nos sirven para nosotros para controlar todo el tema de la sostenibilidad. Yo, como les he hablado mucho, tenemos estos pilares grandes de lo que tiene que ver la parte de seguridad, la parte de salud, la parte ambiental, la parte de responsabilidad social. Entonces, uno de los pilares es la parte ambiental. Y este es, por ejemplo, lo que ustedes ven en esta foto, es una planta de humos, es una planta que recoge todas las emisiones de gases y materia particulado que se hace en el proceso de fundición y luego esto llega a través de unos motores que absorben, digamos, estos gases y llega a una casa de mangas donde todo este material particulado se queda. Si no tuviéramos esa planta de humos, todo este material particulado y estas emisiones irían al ambiente, obviamente, y eso significa que nosotros estuviéramos contaminando el ambiente. Entonces, miren cómo de un proceso productivo, finalmente luego se tiene que tener controles hacia la parte ambiental, en el agua, en el aire y en todos los recursos que finalmente esto permiten a nosotros ser sostenibles. ¿Sí? Entonces, miren cómo de un proceso productivo, luego finalmente hay tecnologías que hoy por hoy permiten que digamos que las operaciones de las empresas sean más limpias. Tenemos, Adelca es un gran consumidor, o digamos que no es que es gran consumidor, pero requiere mucha cantidad de agua para el proceso de enfriamiento de lo que tiene que ver toda la maquinaria. Nosotros tenemos un sistema cerrado, un circuito cerrado de agua, donde toda el agua que nosotros hoy por hoy utilizamos para el enfriamiento de la maquinaria, toda esa agua
luego va a plantas de tratamiento, donde tratamos esa agua y luego la volvemos a recircular para volver a enfriar, obviamente, la maquinaria. Entonces, este es otro circuito, eh, otro ciclo, digamos, donde uno también puede controlar. Lo más fácil sería, obviamente, en el ejemplo anterior, sería lo más fácil botar al ambiente todo este material particulado y en este caso el agua, lo más fácil sería botar esa agua y coger agua normal. Ustedes ven hasta por costo, porque el tratamiento del agua siempre requiere un costo. Entonces, esto también es pensando hacia la sostenibilidad, decir, oigan, ¿cómo cuido los recursos? ¿Sí? Tengo que cuidar el recurso aire y también tengo que cuidar el recurso agua. Lo que les decía un poco de la recirculación, nosotros recirculamos eh, más o menos el 85% del agua, el resto, digamos, es evaporación, que es lo que nosotros eh, sacamos y lo volvemos a meter, digamos, sacamos de un pozo y lo volvemos a meter dentro del circuito para que este funcione. Una de las grandes cosas que cuando uno piensa en sostenibilidad, lo que piensa es cómo puede hacer para reducir, cómo puede hacer en todos los materiales que sean más sostenibles. Y yo igual les invito a que ustedes piensen, casi todos los procesos productivos tienen, llamemos, basura o productos resultantes que uno como empresa no utiliza. Entonces, normalmente cuando uno piensa en eso, siempre piensa en votar, siempre piensa en, en cómo puedo hacer para que no tener ese desperdicio, o cómo me toca pagar a una empresa externa, o muchas veces ni siquiera eso de ahí, sino voy a un botadero, eso de ahí. Por si acaso, los botaderos en el país cada vez son menos sostenibles, porque claramente ahí se meten muchos materiales que hoy por hoy pudieran, ya llegan entreverados. Entonces, sí se pudiera pensar en una forma diferente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros revalorizamos más o menos el 85-86% de todos nuestros coproductos. ¿A qué le llamamos todos coproductos? Imagínense, nosotros tenemos papel, cartón, plástico, tenemos escoria de fundición, tenemos pedazos, digamos, de varilla cuando cortamos, tenemos cobles, tenemos tierras que salen también de nuestros procesos, tenemos el proceso de galvanizado, o sea, tenemos una serie identificado de todos aquellos elementos que salen producto resultante del proceso productivo, en el cual cada uno de ellos nosotros tratamos de reducir, si es que hay cómo, si es que no podemos reusarlo, por ejemplo, en este caso, lo que les decía el agua, nosotros, por ejemplo, los pedazos de varilla, digamos, cuando cortamos nos quedan unos pequeños retazos de eso de ahí, eso se vuelve a meter para fundir, entonces reutilizamos, reciclamos la mayor cantidad que podemos, por ejemplo, de agua, o reciclamos, por ejemplo, pallets también cuando vienen de materias primas, y el resto tratamos de revalorizar. De hecho, uno de los elementos que nosotros hoy por hoy revalorizamos sirve de materias primas para las cementeras. Eh, Nosotros ya llevamos casi 10 años entregando un producto a las cementeras que ellos les sirven para hacer el clinker, y eso también les ayuda a ellos, que es una materia prima, y les ayuda obviamente a no tener que hacer explotación de minerales ni nada de eso de ahí. Entonces, como ustedes ven, lo que para una empresa también puede ser un coproducto, para otra empresa se puede volver una materia prima. Entonces, solo es cómo pensar para ver que cada uno de esos elementos que se puede hacer. Todo esto nosotros lo enmarcamos a la gente, a la sociedad, a la parte de responsabilidad, a la parte ambiental, lo enmarcamos en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cuando uno me hacen a mí una pregunta, Juan Alfonso, y me dicen, yo soy una empresa chiquita, ¿y qué puedo hacer? Porque claro, ustedes son una empresa muy grande y entonces pueden pensar en muchas cosas, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, oye, ándate a los objetivos de desarrollo sostenible y coge el que más a vos te haga sentido.
¿ya? Entonces, si es que tú coges uno de ellos, bueno, investiga acerca de ese objetivo de desarrollo sostenible y mira las buenas prácticas que tú puedas hacer. Si cada uno de nosotros, no importa la empresa que sea, eh, puede apuntar a uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, ya está sembrando una semillita para que esto funcione de la sostenibilidad. Entonces yo les he traído esta de aquí. Aquí están los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Hay algunos que son gubernamentales, pero la mayoría de ellos pueden ser adoptados por las empresas. Esto no, por si acaso, no tiene ningún costo. Más bien uno puede solventarlo esto de aquí. Está disponible en las diferentes páginas web. Normalmente esto es la ONU persigue los objetivos de desarrollo sostenible y ahí están las diferentes metas en cada uno de ellos. Entonces uno puede seguir, digamos, esos lineamientos. Y nosotros como empresa eh, apuntalamos todas nuestras operaciones a 4 objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros apuntamos al ODS 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Nosotros damos trabajo, alrededor, como les dije, de 1,500 personas directas, 6,000 personas indirectas, y mucho más allá cuando uno ya comienza a ver proveedores, ya cuando comienza a ver clientes finales, etcétera. Entonces, esta bola se vuelve mucho más grande. Nosotros tratamos de aportar mucho a las comunidades que están cercanas a nuestras operaciones. Normalmente contratamos mucha mano de obra local que está alrededor de nuestras operaciones. Eh, Tratamos bien a nuestros trabajadores, tanto internos, nos llevamos muy bien con las comunidades para ser buenos vecinos, con las comunidades aledañas a nuestras operaciones. Todo eso es el ODS 8. Eso no quiere decir que uno no piense en la parte económica. Entonces, por eso es trabajo de crecimiento económico. Una empresa siempre también tiene que pensar en la parte económica. Entonces, todo lo que yo les he hablado, esto finalmente apuntala lo que yo les decía, uno de los grandes objetivos estratégicos del negocio, que también es el crecimiento económico. El siguiente ODS que nosotros apuntamos es industria, innovación e infraestructura. Obviamente nosotros estamos metidos en el sector de la construcción, somos una manufactura que hace productos para la construcción, entonces nosotros incentivamos todo lo que es industria, innovación e infraestructura por toda nuestra cadena de valor y nuestros productos que hacemos integrados hacia atrás y hacia adelante. El ODS 11, ciudades y comunidades más sostenibles, por todo lo que yo les he hablado hacia la sostenibilidad, cómo pensamos la sostenibilidad, cómo la vemos nosotros a la sostenibilidad, no desde hoy, sino de hace mucho tiempo atrás, hacia dónde queremos ir en la sostenibilidad, cuáles son los objetivos estratégicos también en la parte de sostenibilidad, cuál es el futuro que se viene para ser más sostenibles en el tiempo. Y finalmente el ODS 12, producción y consumo responsable, que es lo que le digo, les mencionaba, uno tiene que ser responsable con lo que consume. ¿Sí? Entonces, cuando uno, yo les pongo un ejemplo muy claro, a veces, yo me acuerdo cuando era niño, iba donde mi abuelita, tuta, uno siempre le decían, mijito, estás flaquito. Entonces, claro, la abuelita cocinaba y le ponía un cerro así de arroz, pero no significa que uno pueda comerse todo ese cerro de arroz. Tiene una capacidad máxima en su estómago para poder comer. Entonces, esto es lo que es producción y consumo más responsable. No significa que nosotros como empresa tenemos que seguir haciendo un montón de productos y un montón de desperdicios, etcétera, etcétera, sino lo que tenemos que ser más inteligentes en la producción para que el consumo de la gente sea más responsable, que lo que va a consumir el cliente final sea un producto que sea sostenible. Entonces, esa es la forma como uno comienza a ver el negocio y se vuelve un puntal también diferente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que persigue la sostenibilidad, digamos, de cara ya hacia los diferentes stakeholders? Es incentivar la innovación. Claramente, sostenibilidad motiva a que la gente siga pensando, siga haciendo oportunidades de mejora. Nosotros tenemos varios programas
que premiamos a la gente interna cuando tiene nuevos proyectos de innovación, cuando tiene nuevos proyectos de mejora continua. Entonces, porque el que mejor sabe del negocio es la gente, obviamente, que está frente a la máquina, la gente operativa, que tiene buenas iniciativas de cómo hacer más con menos. Entonces, nosotros incentivamos todo lo que tiene que ver eso de aumentar la atracción de clientes y consumidores. Yo les decía, ya las nuevas generaciones están viniendo con este chip cambiado hacia yo voy a consumir siempre y cuando este producto sea sostenible, siempre y cuando este producto obviamente no esté contaminando, siempre y cuando este producto sea bien pensado, este producto no está contaminando a alguien, no está tratando mal a sus trabajadores. Entonces, eso aumenta también a los clientes y consumidores. Mejora la atracción, retención y productividad de los recursos humanos. Eso, claro, claramente lo dice su nombre. Si nosotros tratamos bien a nuestros trabajadores, si nuestros trabajadores están contentos, obviamente van a ser más productivos versus una empresa que no tiene seguridad, no cumple la parte ambiental, etcétera. Siempre un trabajador obviamente va a estar más inconforme, si le pasa accidentes, si es que no tiene un buen trato, siempre ese trabajador va a estar produciendo de una manera obviamente menor. Mejora la gestión de riesgos. Hoy por hoy, la mayoría de financieras o bancos ya están metidos con este sistema de seguridad y ambiente. Muchos de ustedes les habrá pasado que ahora cuando las empresas piden un crédito, ya les piden cosas ambientales, les piden licencia ambiental, les piden sus procesos, les piden reglamentos internos, porque ya el mundo también está cambiando. Entonces ellos lo que están diciendo es si esta empresa cumple todo ese normativo, su riesgo también como su riesgo de capital, se llama ese de ahí, también es menor. Mejora la eficiencia energética y operacional. Si uno comienza a pensar desde el punto de vista ya del negocio, es donde tengo salidas de capital, donde estoy perdiendo dinero, donde tengo esa llave abierta. Entonces uno comienza a pensar y cómo puede ser más eficiente y todo eso persigue la sostenibilidad. Mejora la licencia social para operar. Esto es ser el buen vecino. O sea, nadie quiere tener un vecino que contamine, un vecino que hace ruido, un vecino que bota desperdicios, basura, etcétera. Nadie quiere tener ese vecino. Quiere ser un vecino, obviamente, que cumpla, un vecino que sea responsable, que se lleve bien con nosotros, entonces, que nos aporte, que nos ayude. Entonces, eso uno siempre quiere como empresa. Mejora la imagen y reputación. Claramente muchas empresas han ido a la bancarrota cuando estos temas de sostenibilidad o de contaminación salen, o se han de haber escuchado varias empresas petroleras o mineras en el mundo entero que por uno de estos temas ambientales han caído casi en bancarrota o han perdido mucho prestigio. Entonces, siempre estos temas de sostenibilidad apuntalan mejor la reputación de las empresas y obviamente las ponen en otro lineamiento. Y expande las posibilidades de financiación. Hoy por hoy hay múltiples créditos locales o internacionales. Ahora están saliendo estos créditos verdes, por ejemplo, para todos estos temas de sostenibilidad. Varios bancos locales hoy por hoy ya tienen estos créditos verdes. Estos créditos verdes tienen diferentes características, tasas más reducidas, plazos mayores, siempre y cuando un proyecto esté llevado hacia la sostenibilidad, y por no decir en multilaterales internacionales como la CAF, el BID, etcétera, el Banco Mundial, también están metidos en esto de acá. Entonces uno puede acceder hacia financiación con tasas diferenciadas del crédito normal. Entonces hoy por hoy ya Ecuador ya lo tiene aquí en el país, entonces uno también puede mirar y decir, oye, esto de la parte de sostenibilidad también acompaña el tema económico. Entonces, como les decía, siempre piensen en los tres pilares. En la parte social, están los trabajadores, está toda la parte que son las comunidades, todos nuestros entornos, la parte ambiental, todo lo que hemos hablado en la parte ambiental de agua, suelo y aire, y en la parte económica, obviamente, la rentabilidad del negocio. Entonces, esa es la visibilidad como nosotros, como empresa, como organización,
siempre estamos viendo de cara hacia el hoy, sin comprometer, obviamente, y sin afectar a las futuras generaciones. Entonces, esa es una visión clara y una visión estratégica que uno como empresa sí la puede hacer. Y como les repito, no tiene que ser una empresa, digamos, grande, sino desde cualquier arista, desde cualquier empresa, cada granito suma, y cuando uno comienza a meter este tema de sostenibilidad en las empresas, realmente da muy, muy, muy buenos frutos. Entonces, eso es. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta acerca de lo que es la sostenibilidad. Con mucho gusto yo les respondo. Gracias, Juan Alfonso, por tu muy buena presentación sobre lo que Adelca y bajo tu conocimiento se realiza para el negocio de la empresa como tal y obviamente para el apoyo a sus trabajadores, a su comunidad y a todos quienes laboran de forma directa e indirecta. Sería bueno que le hicieras la presentación, Juan Alfonso. Ok. Chévere. Bueno, estimados colegas y amigos, tenemos las preguntas necesarias que realizarla a Juan Alfonso. Podemos iniciar. Yo quisiera comenzar con una, Juan Alfonso, que es vital para el negocio de ustedes. El tema de la recolección de la chatarra. Indudablemente, conforme tú lo has manifestado, se tiene asociaciones o agrupaciones de trabajadores externos que de cierta forma son los primeros en recolectar todo este material para luego llevar a través del transporte correspondiente desde los centros de acopio en las diferentes ciudades hacia la planta principal que se encuentra en Milagro. Indudablemente, al no tener una relación de dependencia directa, el día de mañana, si es que un chatarrizador no quiere llevar el material, ¿cómo ustedes pueden suplir esta falta de recepción del material en los diferentes sitios de acopio? ¿Y cuáles serían los incentivos básicos que ustedes manejan para que esta gente sea leal y fiel a la empresa, en este caso Adelca? Es muy buena la pregunta, Patricio. Como les dije, eh, una de las partes de la sostenibilidad es justamente es la materia prima, y para nosotros obviamente la materia prima es la chatarra. Nosotros creamos algo más hace 14 años, este club de recicladores. El club de recicladores trabaja con la base, digamos, de la gente. Tenemos más de 100 miembros que lo que hace es recolectar. ¿De dónde? De diversos puntos, desde áreas de metalmecánicas, desde botaderos. Han de haber ustedes escuchado que pasa las camionetitas y dicen compro chatarra o refrigeradoras o lo que sea, etcétera. Y todo esto va a los patios que ellos tienen, y finalmente debería llegar hacia nosotros. ¿Cuál es? Esa es la forma que nosotros tenemos de ver de la sostenibilidad de la materia prima. Claramente no toda la chatarra llega donde nosotros, obviamente también la chatarra se la llevan nuestros competidores, y así es, y está bien, porque cada uno tiene la forma de decidir a quién le vende. ¿Cuál es capaz nuestra diferenciación con respecto a la competencia? Es el buen trato que tenemos nosotros, el acompañamiento que tenemos nosotros. Nosotros anualmente acompañamos al club de recicladores, a los miembros. Eh, era yo les puedo decir que era unas personas que estaban muy mal vistas hace muchos años por la sociedad. Entonces se les dio dignidad a esta gente, se les paga puntualmente al club de recicladores, eh, se les enseñó a manejar el dinero para que no se vuelva dinero de bolsillo. Se da incentivos y premios si es que van cumpliendo las metas de entrega de la chatarra. Ellos ya aprendieron el giro del negocio. Entonces, cuando compran, por ejemplo, me invento un motor, no todo es acero, ¿no es cierto? Entonces tienen la parte, qué sé yo, el bobinado de cobre. Entonces ellos ya entendieron que eso a mí no me sirve, pero ese cobre sí le pueden vender a alguien más. Entonces ya comenzaron a entender también desde el punto de vista que ellos pueden generar negocios aledaños a lo que es la chatarra.
y también les llega plástico y les llega cartón y les llega otros elementos que también ellos comienzan a venderlo. Entonces, es la forma de cómo mirar el negocio desde el punto de vista que a mí me sirva como materia prima, pero también que ellos darles la dignidad de ser personas, o sea, de pensar que esa gente finalmente cuenta y cuenta bastante. Entonces, este grupo humano que no es de Adelca, que no trabaja con nosotros, no está en nuestra nómina, pero es fundamental para nosotros porque ellos finalmente llevan la chatarra que nosotros necesitamos. Entonces, los acompañamos siempre en diversas cosas, en capacitaciones, les damos equipo de protección, les damos, como les dije, se bancarizó esa gente, antiguamente no estaban bancarizados, entonces ahora tienen acceso a créditos, ganaron prestigio también financiero, etcétera, y antes que eran chiquitos, ahora muchos ya son grandes, entonces solo es como verlo al negocio para que sea sostenible. Chévere, Juan Alfonso. Y la otra pregunta que tenía es la siguiente, sobre la sostenibilidad. Uno de los puntos que tú planteabas es mejorar la eficiencia energética y operacional. Como todos conocemos, quienes estamos vinculados a la construcción, una de las empresas que más consume energía eléctrica es justamente las acerías. Entonces, la ubicación inclusive de las plantas como la de ustedes, alguien podría preguntar y decir, ¿por qué hicieron en Milagro y no en Quito o en Guayaquil o en otro lado? Posiblemente tenga factores de transmisión eléctrica que facilitan tener en ese sitio una planta tan grande como la de ustedes y a su vez implica que ese tipo de energía también sea minimizada en la mayor cantidad posible utilizando alternativas para la misma. Y obviamente también el funcionamiento operacional. Es como cuando a veces decimos, si yo me pongo a ducharme con energía eléctrica en la noche, todo el mundo tiene prendido la luz. Entonces yo debería ducharme cuando menos ocupen la energía eléctrica que es en la noche, sino en otros horarios. Como un ejemplo así, nada más. Entonces, en definitiva, esta mejora de la eficiencia energética de ustedes y operacional, ¿cómo lo manejan dentro de las dos plantas que tienen en el país actualmente? A ver, nosotros, parte si quieres un poquito desde hacia atrás, hacia la matriz energética del país. Entonces, como tú bien lo mencionas, las siderúrgicas son las empresas o dentro de las empresas que más energía consumen. Entonces, no pueden estar aisladas, digamos, de todo lo que tiene que ver el suministro energético. Entonces, claramente donde estamos nosotros es la facilidad que permite tener una empresa desde acá, de acuerdo hacia la matriz energética. En lo que es consumo de energía eléctrica, eh, yo les diría que es desde el punto de vista de sostenibilidad, eh, es más plausible tener un horno de arco eléctrico que tener, por ejemplo, un alto horno desde el punto de vista si partes de mineral de hierro natural. ¿Ya? Primero, porque obviamente el mineral de hierro es una mina. Entonces uno está explotando un recurso natural, que ya de por sí no se debería explotar recursos naturales. Entonces nosotros le dimos la vuelta y lo que estamos en vez de hacer explotación de mineral, nosotros hacemos obviamente el reciclaje de chatarra. ¿Qué hemos hecho? Bueno, varias cosas hemos hecho. Desde el punto de vista de eficiencia energética, tenemos mejores quemadores, tenemos eficiencia energética en la transmisión de energía eléctrica, eh, controlamos obviamente la corriente para que la corriente no tenga estas corrientes parásitas o no tenga estos temas de que botan, digamos, energía eléctrica. Eh, controlamos lo que es el consumo interno en cada uno de los procesos. Eh, finalmente no solo es energía eléctrica, sino también es energía química. Entonces cuidamos también el consumo de todo lo que es el recurso. Finalmente eso nosotros lo medimos a través de la huella de carbono y procuramos que anualmente ser más eficiente en utilización de recursos, etcétera, para que la emisión cada vez vaya disminuyendo. Entonces, de esta forma, uno se vuelve más productivo per se, porque si consume menos el recurso,
obviamente genera muchas más vueltas para poder generar más producto, me refiero. Y obviamente, entre más eficiencia tiene uno, el costo disminuye. Entonces, si ustedes ven, se puede amarrar desde un punto de vista de sostenibilidad, se puede amarrar también la parte ambiental, porque obviamente está consumiendo menos recursos, y la parte económica. Entonces, es simplemente cómo entender el giro del negocio, porque la eficiencia productiva luego lleva a una eficiencia económica y eso es una eficiencia sostenible. Gracias, Juan Alfonso. Tenemos una pregunta de Carlos Carvajal en el chat. Excelente conferencia. Una consulta. ¿Qué está realizando Adelca para minimizar el impacto al medio ambiente, gases de efecto invernadero? ¿Y qué tiene programado para cambiar su matriz energética actual a otras como energías limpias? Saludos. Gracias por la pregunta. A ver, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros? Bueno, la matriz energética no la podemos cambiar. Claramente nosotros consumimos energía eléctrica de la red nacional. La red nacional, si mi memoria no me falla, debe estar en el orden del 70%, 80% hídrica. Entonces procuramos nosotros, obviamente, abastecernos de esa energía, que es una energía más limpia, decir, por una parte. Nosotros estamos pensando ir hacia energías eólicas, eh, energía solar, etcétera. Lamentablemente en esta clase de industrias no es tan sencillo un cambio hacia la matriz energética de pasar de estos grandes consumos que uno tiene, pensar en poner paneles solares. Entonces, no va por ahí, no se piensa por ahí porque no hay cómo. O sea, el negocio no da para nosotros llenarnos de paneles eléctricos y ya no tener que consumir energía eléctrica de la normal. Entonces, pero uno sí puede pensar en servicios alternos, por ejemplo, plantas de agua, consumo de energía para suministros internos, de administración, de comedores, etcétera. Entonces, ese es nuestro siguiente paso y no hacia la operatividad, digamos, del negocio, sino hacia todos los servicios alternos que se necesitan. Eso sí, hacerlos, digamos, tratar de utilizar estos recursos de energía que no sean las tradicionales. Entonces, eso sí estamos pensando y esperamos que en el futuro cercano eso se haga realidad. Perfecto. Estimados colegas y amigos, ¿alguna pregunta? Gustavo Barahona, Yandri, Remigio, Germán. Ahí Félix Vaca creo que tiene la... Félix, ¿no? por favor. ¿Está sin micrófono, Félix? Sí, buenas noches, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Siempre yo tengo, bueno, no me junté desde el comienzo, así que sí tengo algunas cositas que seguramente ya se dijeron, así que mis disculpas si es que pido yo si soy reticente, digamos, hago repetir esto. En primer lugar, la pregunta que yo tengo es la fundición del acero se basa en energía eléctrica o se utiliza también combustibles fósiles o No, algún otro solo tipo de energía eléctrica. La fundición de chatarra se hace a través del EAF, que es Electrical Arc Funders, que significa es arco eléctrico. Simplemente es con corriente eléctrica, se bajan electrodos y se hace el proceso de fundición. Ah, Nosotros ya, utilizamos y lo que sí metemos es GLP ya, para el proceso de la fundición. Esos son la energía eléctrica y la energía química que nosotros utilizamos para el horno eléctrico. Y combustible, en cambio, utilizamos para el horno de la laminación. Eso es para cuando ya, laminamos las barras que salen producto de la fundición. ya. Sí, otra pregunta que quería ver es nosotros, bueno, así más por curiosidad, ¿no? Básicamente la materia prima es de reciclaje de hierro, de acero, o también existe, porque yo tengo entendido que en el país no existe mucha minería con respecto a hierro. No, no sé No existe cómo. minería. No, nosotros no Yo, utilizamos mineral de hierro, es 100% chatarra, 100%, o sea, 100% reciclaje. 100%. Ya, qué interesante.
Y la siguiente pregunta es ¿ustedes reciclan también lo que produce la industria del petróleo, ¿no? Especialmente la tubería de oleoducto, la tubería Todo lo digamos, que de es acero. perforación. Sí. La bicicleta de su hijo, el tenedor de su casa, el colchón donde usted duerme, el Ah, carro donde usted se transporta, cuando juega carnaval con la espumita, esa de ahí, todo lo que usted se pueda imaginar de acero, todo nos llega o nos debería llegar a nosotros, así que más bien dennos chatarra. ah, Entonces, nosotros todo lo que es acero llega para acá. El aro de su carro, donde está la llanta, ese aro nos llega también a nosotros. La lata de ya, atún nos llega a nosotros. ya. Entonces, todo lo que usted se puede imaginar de chatarra que uno ve en el mundo del acero llega hacia nosotros y eso se funde. Por eso decía, el acero o el hierro es el producto que más veces puede dar la vuelta y reciclar, Ya. porque esa bicicleta vieja que usted tiene en la casa, el día de mañana puede ser una varilla que está en la construcción de un hospital o de una escuela o de una vía. Entonces es el mejor, yo diría, el mejor regalo que nosotros podemos hacerle a la sociedad es reciclar chatarra. Claro, definitivamente, sí. Sí, pero el acero viene con amalgamas, ¿no? Por ejemplo, el acero de petróleo viene, el acero de perforación, por ejemplo, tiene mucho contenido de carbono. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo? A ver, nosotros fundimos y cuando fundimos la chatarra, luego todo ese acero líquido le pasamos a un horno que se llama LF, que básicamente es un horno como más chiquito que el horno eléctrico, que también tiene electrodos, y nosotros sacamos una muestra de acero. Se hace una pastillita más o menos de este tamaño, y luego le mandamos a un equipo que saca la composición que tiene el acero. Entonces, en base a esa composición, nosotros hacemos, obviamente, aceros de alto carbono y de bajo carbono. Entonces, en cada uno de la composición que tiene los productos que hacemos, entonces tenemos las características, digamos. Entonces, ahí nosotros, como les decía, en el horno LF, nosotros metemos como la sal y la pimienta, digamos. Entonces metemos ferrolesiones para eso compensar lo que tiene que ver el tema del acero y que nos salgan las características que nosotros necesitamos para luego poder colar y sacar la palanquilla. Entonces ya desde ahí sale el acero, dependiendo del acero que hagamos, porque no, obviamente, claramente no es lo mismo hacer un acero para hacer varilla, lo más conocido por ustedes seguramente, que hacer un acero, por ejemplo, para hacer clavos o para hacer mallas o para hacer perfiles. Entonces, cada uno de esos partes nosotros le llamamos recetas, ¿ya? Como cuando uno hace un pastel, parte de una receta. Entonces, las recetas que Mm. nosotros tenemos son diferentes ahí. Entonces, cuando uno carga la fundición, carga la olla de la fundición, va cogiendo estas diferentes chatarras que hay y se las mete dentro de la olla para poder hacer el proceso de fundición. Entonces, nosotros tenemos la chatarra, la tenemos separada. Ya, interesante. Ustedes también, otra cosa que para digamos, la optimización dentro de la construcción y evitar el desperdicio sería siempre utilizar el acero preformado, ¿no? Que sería, ojalá, algún momento ya los planos vayan directamente a un acero preformado, porque entonces de esa manera uno se ahorra, digamos, acero en desperdicios, ¿no? Y además de que uno Me no habla de estaría acero figurado. figurado, sí, 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 Nosotros sí. hacemos O acero sea, figurado. ya, O sea, si usted me dice, lo que usted dice muchas veces para las construcciones, para evitar que el maestro esté doblando, esté tirando la varilla y doblando, ya nosotros tenemos el servicio de figurado. Entonces, nosotros tenemos 2 máquinas o 3 máquinas de figuración en la forma que usted quiera. Podemos hacer cuadrados, perdón, rectangulares, podemos hacer espiras, podemos hacer diferentes formas que ya sirven directamente. Nosotros hacemos el figurado tal cual como el cliente la necesita.
Entonces, compre el acero y muchas veces, aquí el Patricio no me va a dejar mentir, muchas veces para poder ya armar en la construcción, para no tener al maestro que esté doblando, ya se compre el acero figurado, listo para luego llegar a la construcción y para el proceso de fundición o diferentes cosas que se pueden hacer ya con el acero figurado. Eso sí hacemos nosotros, figuramos el acero. Es un servicio adicional, pero nosotros sí hacemos acero figurado. En lo Ahí va, personal, ingeniero Félix, sí. ahí vale la pena acotar una cosita. Cuando nosotros en Adelca mandamos a figurar el acero, el costo de incremento de la figuración realmente es entre un 20 a un 25% del costo de hacerlo a mano. Por Mm, ejemplo, si el acero vale 1.30, me cobran 12 o 15 centavos más para entregarme figurado. Me mm, ahorro el desperdicio porque me siguen cobrando por kilo. No es que de la varilla de 12 metros que yo compré utilicé 11 y el 1 metro es chatarra. Acá no, me cobran los 11 metros doblados. Y el costo adicional, como le digo, 12, 15 centavos más. Lo que el maestro doblando a mí me cuesta 50 centavos como mínimo. Y claro, cuando son diámetros muy grandes, pasados el 18 ya es un poco complicado, bastante complicado figurar a mano. No se diga el de 20 o otro más. Entonces, este servicio es súper bueno y más que nada, antes tenía una limitación en volúmenes. Hoy ya no. Bueno, mm. tampoco va a mandar a hacer 20 estribos, ¿no? Pero ya hay un servicio para una casa, por ejemplo. Antes era diferente porque nos decían, tienes que figurar, voy a especular, 5.000, 10.000 kilogramos. Y claro, de pronto en una casa no era tanto, pero ahora le dan en lo que sea. No hay problema de eso. La otra cosita que le quería argumentar a Juan Alfonso cuando decía el tenedor, la bicicleta y todo, hay un deshuesadero en Durán de Ah, barcos. sí. O sea, y hay una, ¿cómo se llama? La cosa esta que gira de los barcos, ah, se me fue el nombre, la veleta, la que le va a hacer mover al barco. Tienen en la planta de Adel que es milagro de adorno. Es una belleza. Un Ah, ancla. sí, eso, bueno, ahí cuando hice la presentación dije, nosotros tenemos un desguazadero de barcos. Y claro, los barcos en el mundo entero, cuando llegan a su vida útil, eh, hay que hacer algo con los barcos. Entonces, nosotros compramos barcos en el mundo entero. La mayoría vienen tripulados, algunos vienen remolcados, y nosotros cortamos los barcos. Entonces, los comenzamos a desguazar. Es toda una ciencia desguazar el barco, pero finalmente, para que me entiendas, se hacen como plaquitas. Entonces el barco se lo va cortando y finalmente queda, lo que era un barco, queda en nada, queda en plaquitas y esas plaquitas luego nosotros las fundimos. Entonces eh, es muy, muy bonito el proceso de desguace también, es muy interesante. Hay unas preguntas, Juan Alfonso, que tengo. Yandri Granda dice, ¿la cantidad de materia prima obtenida a través de la chatarra es suficiente para cubrir todas las necesidades de Adelca o para completar necesitan importar? Eh, a ver, sí se necesita importar, procuramos nosotros no hacerlo, pero cuando obviamente hay que entender, es un mercado limitado de chatarra, o sea, no es un mercado ilimitado de chatarra que salen cientos de miles de toneladas, obviamente, anuales. Entonces, en base a nuestro plan de producción anual, nosotros ya sabemos cuánto es la cantidad de chatarra que vamos a necesitar y si en el caso se necesita, hay en el mundo entero muchos brokers que venden ya chatarra. Entonces, nosotros ya tenemos diferentes proveedores de chatarra. Normalmente procuramos que sea americana. Nos ha ido bastante bien con chatarra gringa. Entonces, importamos chatarra, se importa la chatarra y eso luego sigue para el proceso de fundición. Entonces, procuramos que sea la menor cantidad de chatarra importada, pero sí, sí importamos chatarra cuando es necesario. Carlos Carvajal te pregunta lo siguiente. Consulta, en la elaboración de las barras de acero, las barras que salen defectuosas, ejemplo, en partes de su longitud el corrugado no existe, ¿qué hacen con ese producto? Ya, nosotros todo nuestro producto es revisado, tenemos un departamento de calidad y nosotros y tenemos normas INE.
todos nuestros productos tienen certificaciones INEN, entonces tienen que cumplir las regulaciones que la normativa dice. Entonces, cuando hemos detectado algún lote o productos que no cumplen, nosotros tenemos dos tipos, no conforme físico y no conforme mecánico. Como su nombre lo dice, no conforme físico puede ser el corrugado, puede ser la longitud, puede ser físicamente no cumple. Y no conforme mecánico, obviamente como su nombre lo dice, es no llegó obviamente a lo que establece la normativa. Cuando hemos identificado eso de ahí, ese producto no sale al mercado, claramente. Luego nosotros ese producto se lo pone en cuarentena, se ve la cantidad que es y dependiendo la cantidad que sea, eso calidad luego lo manda otra vez como chatarra y ese producto vuelve a entrar como chatarra y se lo vuelve a fundir. Entonces, por eso nosotros sacamos productos solo conforme al mercado. El segundo comentario de Carlos Carvajal estaría ya contestado. Eduardo Sánchez dice lo siguiente, excelente conferencia. ¿Qué pasa con los desechos o lo que sobra de las recetas? No sé a qué se refiere con recetas, Eduardo. No, no entendí la pregunta. Sí, yo también. Dice recetas. Eh, noches. Sí, buenas noches, Patricio, buenas noches con todos. Sí, Juan Alfonso acabó de hablar hace unos minutos de que cada uno de lo que iban fundiendo tenía diferente composición de algunos metales como parten de la chatarra. El tema es que si parten de diferente composición que tiene, que Juan Alfonso habló que utilizaban una especie de recetas, unas para formar perfiles, otras para formar mallas, otras para formar varillas. Entonces, mi pregunta era al final de la fundición, cuando ya elaboran los diferentes elementos, debe haber desechos. ¿Qué hacen con esos desechos? No, no, creo que no fui claro o lo vuelvo. Para cuando uno va a hacer un SAE, voy a inventarme, por ejemplo, la varilla de SAE 1026 tiene una receta. Entonces, y se ponga de esto, de esto, de esto y de esto. Entonces nosotros, la chatarra que tenemos en el patio, entonces entra unos boxes que están dentro de la fundidora. Entonces se carga, digamos, esta chatarra, se funde la chatarra, esa es la receta, digamos así. Y cuando Félix me preguntaba, luego esa colada nosotros le mandamos al afino, que se conoce el horno de afino, el LF. Entonces ahí ajustamos la receta o ajustamos las características que necesita el acero para hacer 1026, 1008, las diferentes clases de SAES que existen. Entonces el producto resultante de eso de ahí es la barra, ¿ya? O la palanquilla, lo conocen como barra de acero o palanquilla también la conocen. Ya esa barra ya cumple las características técnicas, porque si no cumpliera, esa barra, digamos, digamos, por una parte de calidad, digamos, si no llegara a cumplir todo lo que requiere la norma, esa barra se hace como chatarra, digamos así, y vuelve a entrar al proceso de fundición. Entonces, tratamos o procuramos que todo lo que pase, digamos, a los siguientes procesos sea 100% de conformidad. Eso es lo que nosotros procuramos y por eso los productos de Adelca son de calidad. O sea, cuando la receta no cumple, ustedes le van poniendo estos adicionales hasta que cumpla, en definitiva. Las relaciones, exactamente. Correcto. Germán Luna te pregunta y te dice lo siguiente. Buenas noches, felicitaciones por lo que es la empresa dentro del país. Además de la calidad y variedad de productos de los que he sido testigo en mis visitas a sus plantas en Aloha y Milagro, felicitación adicional por el manejo ecoamigable en el uso de energías y por la movilización interna de la planta en base a bicicletas. Mis estudiantes quedaron muy impresionados de la visita a Milagro. Muchas gracias. Sí, eh, eso, gracias Germán por el comentario. Tomamos una iniciativa desde hace unos 3 años más o menos, les dimos bicicletas a toda la gente, me incluyo. A todos tenemos bicicletas acá en Milagro y la gente se mueve en bicicleta dentro de la planta. Entonces, eso es lo que hablábamos, por ejemplo, eso es una medida sostenible, porque la gente antes se demoraba mucho en caminar desde el proceso productivo hasta el comedor y ahora con bicicleta tenemos ciclorrutas dentro de la planta, entonces la gente se mueve por las ciclorrutas
y luego llega a los comedores, puede llegar a los diferentes servicios dentro de la organización, y muchas veces cuando vienen también clientes o vienen visitas, les hacemos la vuelta del recorrido en bicicleta. Entonces la gente a veces le gusta mucho ese tema y se vuelve más sostenible porque la gente ahora anda en bicicleta. Eso también es por salud. Entonces, gracias Germán por el comentario, y sí, sí es verdad, sí tenemos bicicletas acá adentro para todo el mundo. Y ahora inclusive es algo interesante, el ingeniero Carlos Avellán, el mayor socio de la empresa, decidió que los uniformes sean rojos. Entonces ahora se Correcto. ve muy bonita la planta, porque antes era lo típico, ¿no? El jean de camisa y el jean de pantalón, el blue jean, el azul, pero hoy se les ve de rojos, parecen todos unos diablos igual que Juan Alfonso, como quien dice ahí. Félix va que está pidiendo la palabra nuevamente, Félix. Sin volumen, sin audio. Ya. Sí, yo todavía me quedé con algunas dudas. No sé si están al tanto de la nueva norma, de que estamos ¿Cuál de trabajando en la todas? norma de acero, la nueva norma de la construcción de acero, en la cual yo creo que ustedes como Adelcas deberían involucrarse porque yo creo que de alguna manera van a salir afectados, porque ahí van a haber algunos aspectos que van a cambiar la situación en el tema de, bueno, de sistemas constructivos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo me pongo a pensar, pensando precisamente en este tema de la norma, de que ustedes hacen siempre el figurado, lo hacen en frío, ¿no es cierto? ¿No han Sí, pensado hacerlo en caliente? no hay cómo. No hay cómo, no No se pueden puede calentar. figurar en caliente, porque nosotros el tratamiento que hacemos a la varilla finalmente tiene que pasar, tiene que enfriarse, porque si no la varilla, el rato que uno quisiera doblar, se le haría como unos círculos. Entonces la varilla tiene que llegar a sus propiedades físico-químicas, y después eso de ahí, luego se hace el doblado, porque si no, luego la varilla no va a cumplir o se puede romper. Entonces Porque un tiene que llegar a comentario, sus por propiedades. ejemplo, en el tema de la escalerilla que se utiliza cuando, por ejemplo, se va a conectar una viga metálica hacia una pared, hacia un muro de hormigón, por ejemplo. La nueva disposición es que está en contra del doblado, o sea, de la canastilla esa, el doblado de la varilla, porque hablan de que al doblar, pues sencillamente, obviamente, dependiendo de la cantidad de carbono, al doblar se pueden producir estrías en el extremo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de eso están hablando y se está hablando de que la canastilla debería no ser con acero doblado, sino con, digamos, con perno y tuerca para que sea el anclaje. Por ejemplo, es una de las cosas que yo no comprendo, lo que seguramente va a venir en la nueva norma. Eso por un lado. Y por otro lado, yo estuve asociado algún rato con una empresa que recicla papel craft y que estaban pues elaborando unos encofrados de papel para columnas circulares, que era una propuesta que a mí me pareció interesantísima, sino que el productor, no sé por qué, se desmotivó y no pudo seguirse produciendo este encofrado. Y una de las cosas que nosotros estábamos queriendo es a ver si es que puede haber un socio que conjuntamente con este encofrado nos produzca sunchos. O lo que sería más interesante todavía, como es perno circular, hacer un elemento con sunchos y varillas electrosoldadas. Eso, por ejemplo, se quedó esa inquietud, ¿no? Entonces, podría ser, ¿no? Por ejemplo, para columnas circulares, hacer la unión electrosoldada de varillas verticales con sunchos. Sería de verlo. No, no, nunca me habían dicho eso. Entonces, sí, sí, se pudiera ver qué oportunidades hay. Nosotros estamos metidos en el mundo del acero, entonces claramente no vamos a salir de ese mundo. Entonces, pero sí, sí se pudiera auscultar también nuevas metodologías o nuevas cosas. Por ahí sí, sí pueden haber oportunidades de negocio también.
Porque nosotros quisimos esto hacer en ideal alambre, pero hasta nos propusieron el suncho, pero no podríamos llegar a generar porque ustedes hacen trabajo de un electrosoldado, ¿no es cierto? Ustedes se hacen mallas, pueden hacer perfiles de columnas, vigas y todo eso, ¿no? Sí, Entonces sí se podría hacer esto. Es interesante, ¿no? Porque algún momento pudiera ser que se encuentre digamos, algún inversionista, ¿no? Y si de pronto si alguien, ya de paso les digo que tenemos la idea esa de hacer las columnas, los encojados de papel que resultaron ser bastante interesantes porque hicimos unas columnas de papel Ujú. bueno, es papel con goma, ¿no? Es un reciclado con papel con goma que nosotros hicimos la prueba de un encofrado de una columna de 9 metros con 60 centímetros de diámetro y era un elemento de 9 milímetros únicamente en papel, que además fue algo muy interesante porque también nos asociamos con alguien que hacía la vibración en las varillas. Entonces, cuando se hace la vibración en las varillas, el resultado digamos, de la vibración, de la compactación, es muchísimo más eficiente, ¿no? Entonces, siempre es bueno Perfecto. conversar de estas cosas en estas oportunidades, ¿no? Porque todo ese potencial existe. Podemos No organizar sé, ojalá una, nosotros estamos tratando de que haya un inversionista, ¿no? Que quiera hacer estas encoprados de papel, que puede tener incluso ahora estamos pensando hasta incluso para otro tipo de obras hidráulicas, etcétera, ¿no? Que podría Félix, ser con las columnas de acero, de las columnas podríamos pensar en circulares. una nueva charla de Así carácter sin técnico. volumen, Patricia. Félix, podríamos pensar en una nueva charla de carácter técnico en los temas que usted está proponiendo, porque obviamente en esta ocasión Juan Alfonso, que es el gerente de GES, Salud, Medio Ambiente y todo lo demás, indudablemente es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que esta otra parte técnica, Juan Alfonso, si tú nos puedes ayudar con uno de los técnicos de Adelca para en un futuro programar una charla de las con mucho gusto. ventajas, desventajas y todo lo demás, de las varillas, perfiles, mallas, clavos y todo ese que corresponde. ¿Te parece bien? Con mucho gusto, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta, estimados colegas y amigos? Gustavo, no sé si alguien más por ahí se anima. Orlando está Buenas preguntando. noches. A ver, Buenas sigue Gustavo, noches. luego Orlando. Sí. Gracias. Lo que quería nada más es felicitarle a Juan Alfonso. Qué interesante la conferencia. Y sí valdría la Gracias. pena que todas estas conferencias se los replique para nuestros estudiantes, digo nuestros, a los que todavía pertenecen a la rama de la Politécnica Nacional y están formándose. Germán ya dijo que ha llevado a sus estudiantes y que han salido felices. Si hubiera cómo hacer como se hacía antes, una visita a Ideal, pues hacer también una visita a Adelca para que ellos sepan cómo se hace, porque son muy teóricos, pues no, y a la final lo que se necesita es también saber cosas un poquito más detallosas como las que Juan Alfonso nos ha contado. Felicitaciones, Juan Alfonso, y muchas gracias la conferencia. Gracias, Gustavo. Con mucho gusto. Orlando Romero estaba pidiendo la palabra. Sí, buenas noches. Yo, bueno, llegué realmente bastante tarde. No sé si es que estas también inquietudes las pudieron, digamos, comentar. Si no entendí mal, una de las preguntas que se refería, si es que con la chatarra, al rato de fundirla, se genera algún tipo de escoria, de una escoria, que ya no sirve. ¿Qué hacen con eso? Eso nosotros lo manejamos como un subproducto o un coproducto que es ahora. Y los coproductos, dependiendo, en este caso, la escoria, nosotros les damos a las cementeras, que es Ya, mineral de hierro. Para ya. ellos se vuelve como una materia prima para hacer clinker. Ya. Entonces, esa escoria nosotros les damos a las cementeras. Perfecto, ya. De ahí la inquietud que tenía. Ustedes están reciclando. De lo que yo veo bastante en nuestra cultura, no es mucho del reciclaje. Ustedes como la empresa, el tamaño que tiene así tan grande, ¿han hecho tipo campañas para poder fomentar eso e impulsar este tipo de reciclajes en lo que es cuestiones de elementos de acero, con Un cosas, montón, residuos de acero? un montón.
Nosotros, como les comentaba, tenemos el Club de Recicladores. Hacemos mucho, tanto a nivel de hogar, no, porque no se genera tanta chatarra a nivel de hogar, pero a nivel de industria un montón, a nivel de botaderos. Nosotros fuimos uno de los mayores recicladores, ustedes se acordarán hace unos años atrás de la chatarrización de vehículos. Nosotros fuimos de los grandes que hizo esa chatarrización de vehículos. Hemos hecho de refrigeradoras, de lavadoras, o sea, hemos hecho un montón y un sinnúmero de esfuerzos justamente para ayudar. Igual nosotros en nuestras comunidades cercanas eh, y en muchas partes también con clientes, con proveedores, hemos trabajado en esta cultura, obviamente, del reciclaje. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, hoy por hoy ya separan todos estos desperdicios, digamos, que tienen así. Nosotros les llamamos residuos, porque finalmente eso puede dar otra vez la vuelta. Pues ya muchas empresas ya tienen separados hoy. Por ejemplo, si ustedes están metidos en el mundo de la construcción, lo que decía el Patricio, ya muchas veces cuando construyen, ya le dicen al maestro, oye, todo esto que es, no sé, de la varilla, déjame acá, separadito, etcétera. Hazme un montoncito de la varilla, de las mallas, de esto que sobró, porque eso finalmente se vuelve dinero. Eso es chatarra. Entonces, luego venden, sea un chatarrero o a nosotros, eso de ahí luego se vende, es lo que les decía. Hoy por hoy se escucha mucho que pasan los carritos, las camionetas, compro chatarra, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ya hay esa vuelta, digamos, que se le da para que los proveedores y la gente cada vez se culturice más en el tema de separación de residuos y en este caso de chatarra. Claro, bueno, en ese punto también lo que pasa es que la chatarra mucha gente no cree, por ejemplo, las latas de atún que justo mencionaron hace un ratito. Yo las boto a la basura porque tampoco para mí eso es, no sé si se puede reciclar. Entonces, escuchándote diría que sí. Entonces digo, si es que yo no conozco, no digo que toda más gente va a estar dentro de mi misma ignorancia, pero mucha gente no debe saber. Entonces lo que hacemos es coger y botar a la basura. Que si supieran que eso es acero, es plata, por así decirlo, de alguna manera buscarían una manera de ir acumulando y después proveerle al camión que pasa todos los días pidiendo la chatarra. Entonces, yo no he escuchado campañas, por eso era mi inquietud. Y siempre es bueno eso, de tratar de impulsar eso para que la gente sepa qué es lo que sirve, qué es lo que sirve, qué puede servir como reciclaje y ayudar. En este caso también ayudaríamos al medio ambiente, de paso. Yo te comento dos experiencias. En mi casa reciclamos papel y cartón en un sitio, plástico en otro y lo metal en otro. Y justamente las latitas de atún se ponen ahí. Pero cuando sacamos afuera para que se lleve el reciclador, no se los lleva. Lleva todo. No se los lleva. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? En la oficina también tenemos el mismo proceso. Y en las obras, lo que decía Juan Alfonso, hacemos exactamente lo mismo. Pero el chofer de las obras, el encargado, le decimos, a ver, tú te encargas de todos los desperdicios de acero. Y ahí viene el tema de empresarial. No es de que él va a vender y me devuelve la plata. No. Ese dinero del reciclaje que él vende en las recicladoras, en la cual se incluye lo de mi casa, lo de la oficina y lo de las obras, es para las colas y los sándwiches de ellos. Entonces, esa motivación les permite no votar donde quiera, sino recogerlo apropiadamente. Y el Manuel, que tú le conoces, Juan Alfonso, los trabajadores nuestros, porque yo doy servicios a Delca, es lo que me dicen, ingeniero, hoy día ya nos vamos a botar la chatarra, a vender la chatarra, y obviamente dicen, ¿cuánto te dieron? $50. Ya tenemos las colas y los sándwiches para la cuadrilla. Son cosas interesantes, pero si yo pongo la lata del atún en la funda de mi casa y lo pongo en el basurero de la calle, no se te lo lleva. El reciclador pequeño no lo hace. Entonces, Exacto, hay que ¿qué se puede tenerlo. hacer ahí como desde el hogar? Es decir, por ejemplo, yo no conozco, buscaba un sitio para vidrio, para botar botellas de vidrio. Mi señora me dice, no, pero en el Supermaxi hay, en el Megamaxi. Yo no había visto, entonces Sí. me fui entre semana y vi en el Supermaxi ahí algunos contenedores de todo ahí. Entonces desde ahí ya veo que sí hay dónde dejar, en este caso. Así que conté varios saquillos de botellas y han de saber por qué. Y ya mañana voy a ir llevando a reciclar porque no quería botarlas, no quería botarlas, quería ver un punto donde poder reciclar eso. Entonces en este caso me va a tocar hacer lo mismo con lo que es con las latas, es decir, acumular desde mi espacio y a un momento llevar ahí mismo. Y el Supermaxi te compra.
sea, no No, es están ahí en el sí, parquedero. Es correcto, depósito. pero ahí hay una persona que te pesa y todo. Ah, Pero no no te sabía. compra, tú solo lo dejas ahí, pero no te compra. O sea, tú Sí, yo lo también dejas y pensé. luego ellos se encargan de reciclar. Sí, yo Correcto. para mí estaba más que suficiente. Sí, ya sé dónde ir a dejar. He tenido ahí acumulado, no sé, y ahora ya sé. Entonces con las latas me va a tocar hacer lo mismo. Es decir, saco afuera, no, de gana voy a botar. Mejor dejo Nos, ahí que recicle. Nosotros tenemos un buen amigo, compañero de la Poli, Juan Hermida, no sé si se acuerde Félix o Gustavo. Él es el Sí, dueño de Reciclar, posiblemente la mayor recicladora de Quito. Y él se metió en esa línea y se puso los metales en el bolsillo, pero a doble peso, o sea, muchísimo dinero. Ya, son temas muy particulares. ¿Alguna Claro, otra no, como pregunta, estimados colegas? Porque Juan Alfonso, según te veo, estás todavía en Milagro y tienes que Estoy viajar en por aquí. Milagro. Claro. Entonces, ahorita, bueno, acabó de entrar un nuevo amigo en este momento, Juan Antonio Suárez, pero bueno, ya es difícil al final. Si no hay más preguntas, agradecerte, Juan Alfonso. El día de hoy hemos estado 17 colegas y amigos. Lamentablemente la invitación se hizo muy tarde, entonces la próxima hay que hacerle con un poquito más de tiempo, pero los 17 a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, te agradecemos una charla muy bonita, muy interesante que nos abre los ojos, como decía Orlando Romero el día de hoy, no sabía de las latas de atún, un pequeño detalle y justamente es lo que Adelca hace para que el país esté más limpio y mejor. Una empresa responsable en todos los sentidos y yo que trabajo con ellos ya prácticamente unos 10 años, he visto desde el inicio de la nueva fábrica que tienen en Milagro, una belleza de fábrica, una de las más modernas de Latinoamérica, en donde los accionistas y propietarios, los ingenieros Avellán, son quienes inclusive ayudan muchísimo a la sociedad o a las personas que viven al lado. Les dan agua potable, les quieren dar un nuevo proyecto de agua potable. Eso es justamente sostenibilidad también, porque es el cómo colaborar con la gente que les rodea. Y es una empresa, como dijo Juan Alfonso, muy puntual en todos los sentidos y obviamente en la parte económica que los choferes y que la gente requiere es muy cumplida. Así que Juan Alfonso, muchísimas gracias. Felicitaciones a Delca, a todos los amigos que están ahí y a ti particularmente. Disfruta este fin de semana, saludos en la casa y cuida a los guaguas. No, desde mi parte, gracias a todos por la invitación y obviamente siempre es bueno conversar de estos temas de sostenibilidad, así que en un futuro cercano ojalá podamos hacer otra charla, que siempre es bueno un poquito tratar estos temas y refrescar. Siempre se viene bien el tema de sostenibilidad, hablar con toda la gente. Así que un gusto y a las órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias. Chévere. Un fuerte abrazo a muchas todos. gracias. Te Gracias. saludo, Hasta Buenas Orlando. luego. noches. Gracias. Buenas Buen fin de noches. semana. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao. El Chao. culpable de las botellas. Así veo. Cuídense Buen fin mucho. de Muchas semana. gracias. Chao, Buenas chao. noches. Germán, un Chao. gusto el verlo a los tiempos. Chao, chao. Ah, se nos quedó Germán ahí.